separarse de ninguna manera. Entonces, todo lo que tenemos que pensar y darnos cuenta es que cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios, peca o deja de hacer una mitzvah, se está separando de Hashem. Y eso es impensable. Así como está claro que un yudí no quiere hacer idolatría, porque es muy claro que con la idolatría se separa de Dios. Del mismo modo, como decíamos, cuando una persona habla algo que no debe haber, come algo, piensa algo que no debe pensar, inclusive, se está separando de Hashem. Y cuando uno tiene claro que eso es lo que quiere hacer, la pregunta es, como con los merraglim, como los espías, no es esto posible. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y esa es una pregunta que muchas veces mi papá le hizo al revés. Una como Papshneo recién comentaba la historia del talit de lana, del tzitzit. Mi papá tenía una muy fuerte alergia a la lana, no podía usar suéteres, trajes, nada de lana. Pero le pesaba que no podía usar talit katán de lana, que sabemos que la forma de cumplir la mitzvah mejor es con un talit katán de lana. Entonces le dijo al revés, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué medida? Inclusive con camiseta, con otras cosas, no lo podía hacer. Al revés dijo simplemente, dice, usa el talit de lana, el talit katán. Y a partir del momento que al revés le dijo eso, no solo que pudo tolerar el talit katán de lana, cualquier otro talit también, pero cualquier otro producto de lana, inmediatamente se le fue. El rey le dio la verajá y ya él quería hacerlo. Dice, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la forma? Y el rey dijo, hazlo. Y lo pudo lograr. Algo similar también. Mi papá le gustaba leer palabra por palabra. No era de eso que rápido decían las cosas. Hasta hoy en día también mi mamá, que vivía muchos largos años con buena salud también, dice cada palabra del Shabbat Marjim, horas y horas diciendo Teilín. Pero no le alcanzaba el tiempo en Shabbat. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para decir todo el Teilín? Quiero decirlo completo. Entonces el Rebbe le regaló un pequeño sidur con Teilín. Dice, con esto lo vas a poder hacer. Y le dijo, y si no alcanzas a la mañana antes de Shacharit, puedes empezar la noche anterior. La pregunta no era si lo hago. Claro que mi papá lo iba a hacer. La pregunta es, ¿cuál era la manera para hacerlo? Entonces, eso debemos tener muy claro que eso es el Mesirut Nefesh. Cuando estamos dispuestos a sacrificar, y sacrificar no quiere decir sacrificar la vida. Casi no hay judío en el mundo que si le dice no te debes hacer idolatría o te mato, cualquier judío va a decir, claro que no voy a hacer idolatría, no me quiero separar de Dios. El secreto, lo que nos dice el capítulo 18 de Tania, es meditar, que cuando a la mañana quiero estar 5 minutos más en la cama en vez de saltar, como dice la primera alajá de Shulchan Aruch, con fuerza, como un león, para servir a Dios, digo, 5 minutos más, un ratito más. En ese momento también me estoy separando de Hashem. En ese momento, cuando digo, no voy a compartir este chisme, en 5 minutos lo hago, en ese momento también me separo de Hashem y eso es lo que no quiero. Tengo que tener Mesirut Nefesh en cada momento de mi vida. Si estoy dispuesto a sacrificar el alma, seguro que estoy dispuesto a la vida. Estoy dispuesto a sacrificar 5 minutos o el deseo de compartir un chisme jugoso o de comer algo que no es la mejor ashkafá. Entonces, cuando una persona se ilumina a sí mismo con la luz de Hashem, y está consciente de que cada paso que él hace o se está conectando con Hashem o lo contrario se está alejando, entonces nunca va a querer estar alejado ni por un instante. Estar consciente de que Hashem nos guía en cada momento y que nosotros no queremos perder esa conexión. Una historia que recién me vino a la mente a mi papá, como para él era muy claro cómo funcionan las cosas. Él batalló mucho con la Parnasá, no era fácil. El Rebbe, entre otras cosas, quizás después contamos también la historia de
le dijo que su misión en la vida, su shlichut, era ser profesor universitario. Pese a que él daba muchas clases en muchos Batei Chabad y que era el rabino de un templo y muchas cosas que se dijo, lo más importante es que sea profesor universitario. Y con eso también, ahí vamos a ver si da el tiempo, contamos la historia, pero entre las clases que daba en la universidad y las clases que daba en Chabad y las actividades de su templo, en ningún lugar tenía un salario suficiente. Le pidió un día al Rebbe y dice, necesito braja para Parnasá. Y tenía una pequeña empresa de computación. Un día fue a comprar unas computadoras a un lugar, creo que en la calle Pueyrredón, donde vendían computadoras al por mayor. Y se le acerca una persona y dice, quiero hablar contigo. Dice, bueno, hablemos. Dice, no, pero no aquí, vamos a la esquina, un lugar más tranquilo, más aislado, que había como un callejón, algo así. Ahí, dice, ahí nos vemos. Ahora estamos hablando en la Argentina, no sé hoy en día, pero en esa época, hace varias décadas, no había pagos de tarjeta de crédito, de o de cheques. Uno iba a comprar computadoras, era efectivo. Entonces, si uno está en un lugar donde ven por mayor, era lógico asumir que la persona tenía bastante efectivo con él. Un desconocido le dice, vamos a hablar, pero afuera, en un lugar tranquilo, en un callejón donde no nos vean, no nos molesten. Cualquier persona va a decir, ¿sabes qué? Mejor no, déjame hacer lo que vine aquí. Pero mi papá dice, no, hoy el Rebbe me dio una verajá para Parnasá. Nada absolutamente puede salir mal el día de hoy. Entonces va, lo sigue a este desconocido, a un lugar bastante aislado, bastante callado. Dice, bueno, ¿qué quieres hablar? Dice, mira, no sé, nunca antes en mi vida hizo así, pero te veo y me caes bien. Yo dice, yo soy el importador de IBM a la Argentina, yo le vendo a este negocio que ellos revenden en computadoras. Yo quiero vender directamente a ti, te voy a vender las computadoras a mi costo. No me preguntes por qué estoy haciendo eso, nunca antes en mi vida lo hice, pero así lo voy a hacer. Y ese fue el comienzo de una relación muy buena que tuvo mi papá con él, en que les fue, gracias a Dios, bastante mejor en su Parnasá por poder vender las computadoras a un precio muy conveniente. Entonces, ¿cómo logró esa bendición del Rebbe? Porque él tenía muy claro que si el Rebbe hoy le dio la verajá, no importa si iba a un lugar peligroso, con una persona extraña, nada negativo podía pasar. Y una historia también al revés. En una ocasión que a mi papá le presentaron un negocio maravilloso, sumamente bueno, y dice, bueno, por fin voy a poder salir de todos mis problemas, pero como todo, aunque era claro que el negocio iba a ser súper exitoso, iba a ir, él le preguntó al rey. Y yo eso me lo acuerdo muy bien el día que recibió la respuesta del Rebbe de que no debía entrar a ese negocio. Como buen Hasid, mi papá no entró en el negocio. La gente que lo invitó, los que iban a ser sus socios, dice, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a perderte esta oportunidad? Te estamos haciendo un favor de dejarte entrar a este negocio, va a ser algo tremendo éxito. El Rebbe dijo que no es no. Y realmente así fue. Les fue excelente a esta gente del negocio, hicieron una fortuna. Mi papá no entendía, pero dice, si el Rebbe dijo eso, hicieron tal fortuna que gente no buena se enteró de esto y quisieron comprarles el negocio. Cuando ellos se negaron a vender el negocio, les tomaron la vida, los mataron. Gracias a la verajá del Rebbe, no verajá, que el Rebbe dijo, no entres a ese negocio, mi papá salvó su vida. No ganó la fortuna, nunca tuvo una fortuna, pero tuvo muchas verajot. ¿Por qué? Porque él ciegamente seguía lo que el Rebbe, porque él sabía lo que dice el Rebbe es como son las cosas. Nosotros podemos ver de una forma muy limitada el mundo. El Rebbe tiene lo que se llama 10,000 feet view, ¿no? Una vista de 10,000 pies de altura, es una vista mucho más grande y eso era algo muy claro. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de lograr también con lo que nos dice el capítulo 18. No tengas una vista del mundo, de la vida
miope, muy cerca, de ver las cosas muy cerca. Oh, ahora se me antoja hacer esto, quiero hacer esto, lo voy a hacer. Quiero, eso es una percepción de la vida muy cortita. Digo, no voy a dormir 5 minutos más, eh, hay que mirar las cosas de una forma mucho más amplia. ¿Cómo voy a sentir todo el día si la primera batalla del día la perdí? En vez de levantarme a la hora que tenía que levantar, decidí eh, hacerlo más tarde. Eh, ¿Cómo si la voluntad de Hashem y lo que ilumina mi alma y lo que hace mi alma divina brillar y conectarse con Hashem es esto? ¿Cómo puedo siquiera pensar en separarme, en no estar unido con Hashem de forma constante, aunque sea un segundo? El Yehudi por naturaleza, por el amor que tenemos a Hashem, no nos queremos, no debemos, no queremos separarnos, pero nomás hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo y se vuelve muy fácil el servir a Hashem. Y eso es lo que dice, que nomás hay que pensar, hay que reflexionar. Como le dimos al Pirkei Avot este Shabbat, ¿qué gano con hacer un pecado y qué pierdo? Gano un placer momentario. La pérdida es algo que, de cierto modo, es para siempre, aunque siempre está el poder de Teshuvah. Pero, para dar un ejemplo, si una persona un día, Hasbi Shalom, no pone tefilín, es algo que nunca se puede recuperar. No puedo regresar al día de ayer en que no puse tefilín y hacerlo. O un viernes que una mujer no enciende las velas de Shabbat, Hasbi Shalom, por más que toda la vida enciende una vela extra, no quita que esa separación con Dios existió. Entonces, esto es caro beleja lavarme, es muy fácil. No queremos por un instante siquiera pensar en separarnos de Hashem. No sé si acostumbra que haya preguntas, se vuelve más interesante, yo creo, con preguntas también la clase. Rabino, ¿cuál es el formato? No, la verdad que el curso es un curso que empezamos a estudiar 2 capítulos por semana y cuando lo doy yo me preparo mucho los cursos y mi papá siempre me corrige o agrega lo que falta. Eso es la bendición que es el motor, así como vos contás todas estas historias de tu papá y no sabía de tu mamá, dónde vive y eso, qué lindo. Mandarle saludos, la familia Mizrahi de acá. Y bueno, entonces hacemos esta mitzvah que mi papá conoció mucho a tu papá, seguro era el chofer o lo llevaba de un lado a otro. Y bueno, gracias al empuje de mi papá, empezamos este curso la única finalidad era para que la gente entienda un poco mejor qué es un Rebbe. Porque todo el judaísmo gira a través de nuestra conexión con el tzadik, con el Rebbe. Entonces yo trataba de explicarle a la gente en mis palabras y la gente no me entendía o había gente que no quería entender. Entonces mi papá me dijo, hay que explicarle de a poco y surgió la idea esta de Tania, como estábamos con la cuarentena, y, y me estoy dando cuenta que en cada capítulo del Tania, porque ¿quién nos revela esta emuna que está hablando ahora, esta esencia de cada yudí? El tzadik de la generación, dice tzadik y esodolam, en cada capítulo habla de la conexión con el tzadik, que hay que estudiar Hasidut para despertar el amor, el tzadik es el que nos da la emuná, nos alimenta de la emuná, todas las historias que estás contando. Entonces, bueno, como que el curso es un curso así, obviamente a veces entran invitados nuevos, mucha gente escucha después el shiur por audio, gente que comenzó a comer kasher, a veces mandan las preguntas, a veces son debates que tengo durante la semana con la gente y los expongo, los cuento acá, o respuestas o historias, pero no, o sea, si alguien entra y hace preguntas, obviamente que uno se enfoca en la pregunta, pero no, como hay muchos maíces y es muy claro todo el curso, a veces no hay tantas preguntas. La gente dice que solamente escucha, que le gusta disfrutar y escuchar. Así que bueno, como te decía, Baruch Hashem, cuando uno está anulado al Rebbe y entregado como tu papá, se logran cosas imposibles. Así que eso es lo que tratamos de hacer, conectarnos al Emet, a Hasidut. Hay gente que me está diciendo que empezó a comer kasher, gente que empezó a cuidar Shabbat, o gente que les mandaron libros de Tania de Israel, de tan emocionados que estaban. Y lo más lindo de todo es esta oportunidad de ver que no estamos solos, que estamos unidos
con miles de shluchim en todo el mundo, y el éxito tuyo ahí es la alegría mía, y cómo cada uno está dispuesto a entrar y ayudar en el curso, que uno no se siente solo. La verdad que la fortaleza más grande que hay, ver el imperio que el Rebbe hizo, no sé cuántos shluchim vos tenés que trajiste a todos esos lugares. Así que seguí contando y esperemos que pronto podamos hacer otra charla con vos cuando esté más tranquilo, no sé, antes del casamiento. Baruch Hashem, con mucho gusto. Baruch Hashem. Hacer un casamiento en pocas semanas no es algo fácil, y más con todos los cambios que estamos viviendo ahora, que son cambios para bien, pero Baruch Hashem, que siempre haya alegría. ¿Ya tienen fecha? ¿Perdón? ¿Ya tienen fecha? Tenemos, si Dios quiere, el Yud Beis Elul, el 12 de Elul. Más alto, en buena hora. Amén, amén, gracias. Muy contentos. Mi hijo Abraham Yosef lleva el nombre de mi papá, y que estamos... ¿En qué año estaba tu papá acá en Argentina, para ubicarnos un poco? ¿Qué se hizo Hasid? ¿Cómo fue? ¿Con el Rab Weingarten? Mi papá nació en la Argentina, estuvo toda su vida ahí. Cuando llegó el Rabbi Weingarten a Argentina, se unió con él, creo que en los años 60, antes de que yo nazca, y estuvo en la Argentina hasta que falleció. Falleció, nomás fue a visitar a mi hermana a Vancouver cuando tuvo un hijo, fue para el Brit Milá, en el Tafshin Memtet, en el 89, fue cuando falleció, pero toda su vida estuvo allá, y varias veces quiso salir, y el Rebbe le dijo no, que él tenía que estar en Argentina. Ese era el lugar donde... O sea, la historia mía con tu papá era ese año, el último año que estuvo aquí con el Rebbe, porque era Tafshin. Una semana, ¿qué tal, Jacobi? Señor, quiere que te diga Mendy, pero para mí soy Jacobi. Hombres son los dos. Tu papá, una semana antes que fallezca, estuvo con nosotros en Seven Seventy, que él se cayó quiso pararse para ver al Rebbe mejor en un banco, y se cayó y se rompió unas costillas. Sí. Unos dolores tremendos, tremendos, y de ahí viajó a Vancouver y a los pocos días falleció. Entonces el Rebbe repartía dólares en la casa, porque fue el año que se completó del fallecimiento del Rebbe con Hannah, ¿no? Y tu papá no se podía mover, perdón, de la Robinson Hayamushka, la esposa del Rebbe. Y tu papá tenía unos dolores que no se podía mover, pero quería allá, entonces me pidió si lo podía acompañar, entonces yo le hacía un cinturón con la mano para que nadie lo empuje, ¿viste? Porque los dolores son muy fuertes. Entonces el Rebbe habló con él, más que una verajá, habló con él, y lo más interesante, habló en inglés, como el Rebbe le hablaba a él. Y cuando terminamos, cuando pasamos, yo le digo, ingeniero, ¿qué le dijo? Se ve que no tenía que entender. No me pregunté qué, pero lo que me dijo está muy bien, pero se ve que no tenía que entender porque no pude retener, no entender, no retener, perdón, que no pude, porque no pude retener nada de lo que me dijo. Y él se fue contento como de la misma forma como hubiese retenido todo lo que el Rebbe le dijo. Se fue tan contento con esa bendición, y después de ahí viajó y bueno, tuvo una intervención en Vancouver, se me equivoco, en la apéndice, ok, y la verdad que acá en Argentina sufrimos mucho en su momento, y Débora y yo no podíamos creerlo porque estaba hace una semana con nosotros, ¿viste? Pero es como te dijo Schneer, como el Rebbe todos los días repentinamente sonaba la sirena en Cronite, y el Rebbe repartía, no estaba programado. Y yo la primera vez que llevé a mi señora a Nueva York, quería llevarla a pasear, ¿viste? Pero por el otro lado corría el riesgo. Y más de una vez iba a bajar el subte y sonaba la sirena, porque el Rebbe anunciaba que iba. Entonces estábamos ahí un poquito, entonces ahí fue cuando tu papá dijo, no, es una oportunidad, de paseo van a tener toda la vida, no se puede comparar esto. Bueno, nos habló, viste, que hasta mi señora se convenció que no era de Chabad, viste. Y bueno, y
tengo muchas anécdotas que no sé si las puedo contar, pero voy a contar una que no me puedo contener. Okay. Es muy probable que la sabes, que la sepas. Cuando el Rebe salió con la campaña del Maimónides, ¿no? De un Pérez por día, y realmente era difícil para uno que no estudió Talmud, no estaba acostumbrado al lenguaje del Maimónides, ¿no? Era algo, al principio nadie se animaba a largarse solo. Y su papá vivía en la REAP, primer piso, a la calle, y a veces eran las 11, 12, era el primer año mío de casado, ¿viste? Y su papá no se animaba a tocarme timbre. Entonces, si veía la luz encendida, si esperaba que yo pase, o me tocaba con mucha discreción un poquito de apenas el timbre, hola, ¿qué tal? Yo, mirá, si no dijiste Tania, me gustaría estudiar, perdón, si no estudiaste el Rambam, el Maimónides, me gustaría hacerlo con vos, ¿no? Y este Mesirus Nefesh que tu papá tenía, ¿no? Era algo, esta entrega hacia el Rebe. El Rebe dijo que había que hacerlo, ¿no? Que a veces rezábamos en su cada vista, en Paso, donde él no se ponía a contener, el Rebe habló el Shabbat, él al día siguiente tenía un resumen y tenía que transmitir las palabras del Rebe, cosa que yo decía, pero ¿a quién, la gente quién entiende, le interesa lo que el Rebe dijo? No, lo que para él el Rebe le decía era sagrado, lo que el código de leyes decía, para él era sagrado. Y con esto termino. Una vez me contó una anécdota que me dijo que terminó revisar el Hametz a las 5 o 6 de la mañana, víspera de Pesas, que se revisa la búsqueda del Hametz. ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué tanto, ingeniero? Me dice, no, lo que pasa es que había un papelito que no lo pude encontrar. Resulta que mi hijo Jacobi desarmó el teléfono y lo puso. y lo volví a armar. Yo no me acuerdo si fue tan con ese exacto o algo parecido, ¿no? Pero él hasta que no encontró el 10º pedacito de pan, no importa, él no se iba a dormir, ¿no? Y bueno, tuvimos la verdad que vivencias como estas, viajamos con mi señora con él al interior a dar conferencias, ¿no? Porque él hoy hay muchos oradores, pero en Argentina el único orador que digamos que podía hablar bien, adecuadamente, era tu papá, y entonces lo llevamos imponeando de un lado a otro. Y con tu mamá también tenemos hermosos recuerdos, íbamos a cenar a tu casa, ellos venían a nuestra casa a pesar que no les gustaba, pero algún día en privado vamos a fabrenguear un poco de las lindas historias que tuvimos. Bueno, para mí fue una emoción, a pesar que ya te vi, te escuché otras veces, pero cómo el Señor llegó a vos sin saber toda esta relación que hay entre la familia Midrash y la familia Polichenko. Obvio que muy probable que lo habrá escuchado alguna vez, ¿no? Así que en forma personal, mandarle muchos saludos a tu señora, a tu mamá, de parte mía y de parte de Débora. Muchas gracias, serán dados. Le va a dar mucha alegría. Muchas gracias. Quería terminar con una historia que me vino a mente con lo que contaste. Él antes de irse de Argentina, ese viaje a Argentina, estaba en perfecta condición de salud, pero a una de sus alumnas, Rosie Bernstein, la mandó a llamar y le dijo, quiero que busques otro mashpia ahora que voy a viajar. Y ella dice, no, ¿por qué? Yo no quiero otro mashpia. Nomás se va a ir por unas semanas. Dice, no, tú tienes que buscar otro mashpia. Y ella de ningún modo quiso. Él insistió hasta que le dio el nombre de quién va a ser su mashpia, la Rebbetzin Feigelstock. Ya que le dijo el nombre, ok, ahora está bien. Y le dio una cantidad de monedas para que dé tzedakah todos los días.
Y no sé si era en esa ocasión o en otra, pero la historia que quería comentar es que en una vez él le dijo, yo creo que tú eres muy buena con las plantas. Y le mostró una planta que había en mi casa, estaba un poco seca. Y le dice, dime, ¿qué puedo hacer para mejorar la vida de esta planta? Entonces Rosy le dice, hay varias plantas, hojas aquí que están malas, secas, es mejor cortarlas y la energía se va a concentrar en las hojas sanas y va a crecer mucho más bonito. Entonces tomó una tijera y podó lo que había que podar. Ya que escuchó eso, mi papá dice, mira, exactamente lo mismo sucede en tu vida. Nuestra energía es limitada. Si la dejamos que se vaya por todos lados, por todas las ramas, por cosas no tan saludables, los aspectos sanos de nuestra vida no van a crecer. Y él le enumeró exactamente cuáles eran los aspectos que era mejor podar de su vida, porque de alguna manera sabía. Y le dijo, tú deshazte de eso y lo bueno va a crecer hermosamente. Es una lección muy importante porque tenemos 24 horas al día, tenemos limitada cantidad de energía y es muy importante que no se desparrame, que no se vaya, que no se pierda en cosas negativas. Una persona se enoja, está perdiendo energía. Una persona se preocupa, energía está perdiendo. Cortar todo lo negativo en nuestras vidas para que pueda lo positivo crecer con mucha, mucha fuerza. Y algo interesante es que el día que Rosy dio la última moneda para Tzedakah, decidió ir a visitar a la Rebbe en Feigelstock y en camino a su casa se enteró en ese día que mi papá había fallecido. O sea, como que de alguna manera, aunque él tenía perfecta salud y estaba bien, pero tomó ciertas precauciones, buscó que sus alumnos tengan mashpim, que no dejó las cosas, inclusive que él iba de ida y vuelta a Canadá por pocos días, pero se me hizo muy interesante entender eso y todas las cosas muy extrañas que pasaron en ese viaje realmente. Pero una lección sobre lo que nos compartía Shaul de no perder una oportunidad con el Rebbe. Yo tuve la bendición de estar en años en que el Rebbe hacía Fabrengen todos los Shabbatot. Estaba estudiando en Morriston 2 años. Cada viernes viajábamos a New York para estar en Fabrengen con el Rebbe. Motzei Shabbat regresábamos a toda la noche. Y cuando uno tiene demasiado de algo, a veces pierde el valor o no lo sabe apreciar. Y yo tenía algunos amigos que pensé que eran muy buenos chicos y mejores que yo, estudiantes, pero a veces llegaban 5 minutos antes de tarde al Fabrengen, o a veces no apreciaban tanto. Gracias a Dios yo tengo una historia de mi papá en la que se me hizo muy claro, como él te dijo a ti, a mí también, que un momento con el Rebbe es precioso. Entonces, ¿cuál es la historia? Él le gustaba viajar para Yud Shvat, hay muchas historias, pero en una ocasión viajaron justo el día de Yud Shvat, llegaron para el Fabrengen, y la gente que él trajo, algunos no entendían Yiddish, era antes de que existan las radios con audífonos para escuchar la traducción simultánea. Y después de 2, 3 horas la gente se aburrió, estaba muy cansado del viaje largo. Dice, por favor, llévenos al departamento, queremos descansar. Y mi papá dice, no, pues estamos al Fabrengen, pero la gente realmente estaba agotada, mi papá se sintió mal, no quiso que tenga una mala experiencia, ya pasaron un par de horas. Dice, ok, vamos. Y los llevó corriendo al departamento porque ellos no sabían, no conocían, recién ese día habían llegado a Crown Heights por primera vez. Y regresó corriendo al Fabrengen. Y cuando estaba regresando había black ice, hielo negro, muy resbaloso, se cayó, se lastimó bastante la pierna, con mucho dolor regresó al Fabrengen. Después de unos minutos le hacen señas del Zrat Nashim, las mujeres. Las mujeres no vieron que algunos hombres se fueron, ya es una opción entonces ir. Ellas nosotros también queremos ir. Entonces la mujer llevó también a las mujeres hasta el lugar donde estaba, el departamento. Ya habían pasado varias horas, él pensó seguramente el Fabrengen no le falta mucho. Y tenía un dolor muy, muy fuerte en la pierna, le costaba mucho caminar, era bastante lejos. Dijo, bueno, ¿para qué voy a regresar?
seguramente hasta que me arrastre y regrese, ya el Fabrengen va a terminar. Durante ese tiempo en que mi papá no está, 2 veces el Rebbe preguntó por él. Una vez preguntó, ¿dónde está mi Hasid de Argentina? Y la otra vez preguntó por nombre, ¿dónde está Rebbe Abraham Yosef de Mania Polichenko? Entonces, y mi papá es un hombre muy positivo, muy feliz, nunca le escuché que se haya arrepentido de cosas en la vida, pero de eso sí, cuando contaba la historia sentía como que le pesaba mucho que el Rebbe preguntó por él y él no estuvo en el Fabrengen. Entonces eso es lo que me dijo muy claro, del Fabrengen ni 2 segundos uno se pierde porque cada momento es precioso. Entonces la conexión que él tenía con el Rebbe, que el Rebbe tenía con él, miles de personas en un Fabrengen, él sale por un ratito y el Rebbe pregunta dónde está, pero esa era su conexión y si Dios quiere, espero tengo muchas más historias interesantes, espero poder compartirlas en un futuro cercano. Muchas gracias a todos por su atención y por la oportunidad de... Bueno, lo dejamos un poco con todas las ocupaciones que tiene en la casa, así que gracias Mendy por estos momentos, gracias Rabino Mendel. Mi papá pregunta cómo te conocí, la verdad que te conocí tal vez en algún bus del Kinus. Sé que llevaste a México a mi prima, al Rabino Srugo, a Brumi, que está acá también mi tía escuchando, tanto Shluchim que pudiste llevar, estuve hablando de mi amigo Mendy Begún, también ahí en Chulavista, ¿no? Ben Tiershkovich estudió conmigo, y así un montón de Shluchim, que cuando uno está entregado a la verdad no le importa de uno, sino le importa de cumplir la meta y cumplir la finalidad. Y eso es lo que estábamos hablando en el capítulo de ayer. Estudiamos dos capítulos por semana, y en el capítulo de ayer estamos estudiando si realmente uno hace las cosas por él o para cumplir la meta. Y eso es lo que veo en vos, que estás dispuesto a hacer las cosas para cumplir la meta, y por eso podés traer un shliach, otro éxito, y eso seguro lo aprendiste de tu papá. Así que gracias por tu tiempo, y esperemos que bueno, la próxima vez, gracias a que nos confundimos hoy con el horario, entonces hablé bastante la primera hora del capítulo 18, y bueno, pudimos conocer un montón de historias de Mesirut Nefesh, que muchas veces lo que habla acá de entregar la vida, no significa hoy en día entregar la vida, sino entregar la voluntad, que hoy trata de eso. El Rey nos habló de entregar la voluntad, y como trajiste todos los ejemplos y todas las cosas, muy, muy agradecido que pudiste estar acá con nosotros, y que tenga mucha broja, mucha bendición en todo, que siempre pueda seguir iluminando acá en Argentina con todas estas cosas. Un abrazo grande. Amén. Gracias por la oportunidad. Acá la gente escribe la participación de Rab Polichenko, excelente, su historia, conexión. Muchas gracias. Bueno, muy, muy, muy linda la charla, los estudios, los maices.